Hola, mi nombre es Carolina Vázquez, soy estudiante del Instituto Universitario del Estado de México y voy a exponer la unidad 8 de Derecho Constitucional Mexicano que se llama Tribunales Judiciales Federales. Vamos a comenzar con este tema. Como primer tema tenemos el 8.1 que son características especiales del Poder Judicial de la Federación. Aquí tengo 4 características que son muy importantes y que a simple vista resultan ser muy simples, pero no lo son, ¿ok? La primera es dirimir controversias mediante la aplicación del derecho a casos concretos. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando se les presente un caso en el que del que ellos son competentes para aplicar o para conocer, lo van a hacer mediante la aplicación del derecho, ¿ok? Porque el Poder Judicial eso es el que aplica el derecho, el que aplica las leyes. Luego, en la segunda característica tenemos vigilar que se cumplan las leyes. Asimismo, como las aplica, siempre tiene que estar al tanto de que se estén cumpliendo al pie de la letra. Como lo sabemos, el Poder Ejecutivo es nuestro jefe de gobierno, nuestro mayor representante. El Poder Legislativo es el que crea las leyes y aquí el Poder Judicial tiene ese gran encargo que es aplicarlas y vigilar que se apliquen. Luego, en el tercero tenemos esclarecer el espíritu de la ley. Así es, cuando existen las famosísimas lagunas de ley, cuando la ley no es comprendida o está incompleta, aquí entra el Poder Judicial a través de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde va a emitir jurisprudencia y así es como se va a aclarar este conflicto, se va a aclarar el espíritu de la ley. En la última tenemos es Contralor de la Constitución, que quiere decir que es su máximo representante y que siempre va a velar por la Constitución. Luego, en el 8.2 tenemos su integración del Poder Judicial. Esto lo podemos encontrar en el artículo 94 constitucional. Se integra 1 por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 2 el Tribunal Electoral, 3 los tribunales unitarios de circuito, 4 los tribunales colegiados de circuito y 5 los juzgados de distrito. Este va aparte, son 5, ¿ok? En este artículo los traemos más descritos porque viene cómo funciona la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Tribunal Electoral, cómo se divide, etcétera. Pero a grandes rasgos así es como se integra el Poder Judicial. Posteriormente tenemos su organización. Están organizados, aquí los tenemos todos y cada uno de ellos, cómo están organizados. Realmente solo es por decir números, los voy a decir, pero a ciencia cierta no es tanto el aprenderse los números, sino ver toda esta parte que son los nombres y saber cómo está su organización. En primer parte tenemos que se organiza o que se integra por 195 tribunales colegiados de circuito, 79 tribunales unitarios de circuito, 324 juzgados de distrito. Estos juzgados de distrito son los que tenemos en nuestro municipio. En el caso de Tenancingo, ustedes saben que tenemos el juzgado primero civil del Distrito Judicial de Tenancingo. Entonces, son estos, 324 tenemos a nivel federal, 38 tribunales colegiados de circuito auxiliares, 12 tribunales unitarios de circuito auxiliares, 49 juzgados de distrito auxiliares, 7 juzgados federales penales, un juzgado de distrito complejo penitenciario, 3 juzgados de ejecución de penas, 2 juzgados de distrito en materia mercantil. Ahora aquí, esta parte es bien importante. 3 juzgados de ejecución de penas. Esto entra directamente del Poder Judicial, pero esta parte, que son 7 juzgados federales penales, estos 7 juzgados federales penales son directa y exclusivamente, de la Federación.
¿Qué quiere decir? Que la Federación concretamente aplica a esos casos con estos 7 juzgados federales penales, ¿ok? Posteriormente, tenemos su competencia. La competencia del Poder Judicial, pues, es aplicar la ley para resolver conflictos de interés, ejercer el control constitucional sobre las leyes y actos de autoridad. Esto, como lo vimos en sus características, le compete eso, aplicar la ley, velar que se aplique y ejercer un control constitucional, porque lo mencioné en sus características, es el contralor de la Constitución. Luego aquí viene, como dije que la Suprema Corte de Justicia de la Nación es la que emite la jurisprudencia, vamos a ver qué es una jurisprudencia. En el 8.4.1 tenemos la naturaleza jurídica de la jurisprudencia. Bueno, su naturaleza viene en que es un fundamento del derecho y el medio a través del cual se cumple la garantía de legalidad. ¿Esto qué quiere decir? Que a través de esta se va esclareciendo la ley, a través de esta se va dando una forma más clara a la ley. Aquí, ahora sí, tenemos un concepto. En este tenemos que es un conjunto de sentencias o resoluciones judiciales emitidas por órganos judiciales. ¿Esto qué quiere decir? Esos órganos judiciales pues son la Suprema Corte de Justicia de la Nación y es como lo dije, o sea, solo es darle luz a la ley, o sea, es aclararla, es dejarla concretamente para que todos la podamos entender. En el tema que sigue, que es el 8.4.3, tenemos la obligatoriedad. ¿La obligatoriedad de quién? Pues de la jurisprudencia. Es de observancia obligatoria porque emana de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Esto es si viene el caso de X persona en el cual el delito que cometió, por decirlo así, no está en ningún código, ni en el del estado al que pertenece, ni en el federal. Entonces, la Suprema Corte de Justicia resuelve sobre ese caso y en la próxima que venga una persona con un caso igual, pues ya se sabe qué es lo que se tiene que hacer y por eso de ahí viene la obligatoriedad. Cambiamos de tema y el tema que sigue es la organización y funcionamiento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Pues la Suprema Corte de Justicia de la Nación está conformada por 11 ministros. De esos 11 ministros se elige uno como presidente. Pero nos saltamos rápidamente a lo que es el funcionamiento y funciona en pleno y salas. Y ahorita en la organización vamos a entender que es pleno y salas. Ya que tenemos estos 11 ministros y ya elegimos a uno como presidente, aquí viene. La sala se integra por 5 ministros cada uno. ¿Qué quiere decir? Que tenemos dentro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 2 salas. Toca de a 5 y 5. Pero sobra uno y ese que sobra es el presidente de la Suprema Corte. Entonces, él no participa en las salas, ¿ok? Solo se quedan 5 y 5. En pleno participan los 11. En salas no participa el presidente y 5 y 5. Posteriormente, la Suprema Corte de Justicia de la Nación tiene cada año 2 periodos de sesiones. Las sesiones del pleno son privadas cuando sea necesario. Generalmente son públicas, pero si llegara a ser necesario que estas fueran privadas por el carácter de complejas o el carácter de confidencialidad que tienen, será sin ningún problema. Requisitos para ser ministro está en el 8.6. Los encontramos en la Constitución 95 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Aquí están muy resumidos, realmente si los quieren analizar, ya lo dije, está en el artículo 95 y sin ningún problema. El primero es ser ciudadano mexicano por nacimiento, padre y madre mexicanos, obviamente. Tener 35 años cumplidos el día de la elección. ¿Esto qué quiere decir? Que tenemos que tener ni más ni menos 35 años cumplidos. 10 años con el título de licenciado en Derecho.
Este requisito me encanta demasiado y me llama muchísimo la atención porque para aplicar las leyes te piden ser licenciado en Derecho y con una antigüedad de 10 años. Pero para crear leyes, para dirigir un país, puedes ser lo que quieras, ¿ok? Se me hace algo muy ilógico de nuestro querido México, pero así es. Para aplicar ley tienes que conocer de derecho, pero para crearla y representar y guiar a toda una nación, no importa. Y no estoy discriminando a las personas, pero para dirigir un país, para crear leyes, debes de conocer de derecho. ¿Ok? Bueno, después de esta breve interrupción, seguimos. Tienes que gozar de buena reputación y no tener antecedentes penales o no tener delitos graves mayor a 1 año de prisión, algo así. Luego haber residido en el país 2 años antes de la elección y no haber sido secretario de Estado, senador, etcétera, 1 año previo. Son requisitos muy sencillos, la verdad. En el tema que sigue tenemos, bueno, es del mismo tema de requisitos para ser ministro, tenemos el 8.6, que es su remuneración. Aproximadamente, estas cifras las saqué del 2014, cabe aclarar, pero cada ministro gana, según el IFAI, 528,621 pesos mensuales. Esa es su pequeña remuneración. En el que sigue tenemos el 8.6.2, la inamovilidad. ¿Qué es este? Es un instrumento para cumplir con la obligatoriedad de administrar justicia, de respetar los derechos fundamentales de los humanos. Pues aquí prácticamente es dirigir, aplicar el derecho conforme a nuestros derechos humanos. O sea, no es otra cosa, pero solo que es obligatorio, ¿ok? Se los marcan así, pero pues es eso. Luego, las licencias y renuncias. Las licencias las concede el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación por motivos de fuerza mayor o de salud. Los motivos de fuerza mayor pues sería que te tuvieras que ausentar porque a lo mejor quieres hacer un grado más de estudio, porque quieres estudiar de más. Pues realmente no es como que puedas así como justificar, ¿ok? O sea, ¿cómo te vas a querer ausentar? Pero bueno. Y sus renuncias solo proceden por causas graves que deberá de calificar el presidente de la República. Aquí causas graves pues serían que tuvieras una enfermedad terminal, que a lo mejor estuviera en riesgo tu vida o la de tus familiares, que pues como es bien sabido los cuidan demasiado, pero pues no estás exento de correr peligro. 8.7. Procedimientos en caso de faltas de los servidores públicos del Poder Judicial de la Federación. Pues aquí es prácticamente someterlos a un juicio político. En caso de que algún miembro del Poder Judicial cometa alguna infracción o haya irregularidades en su cargo, será sometido a juicio político. ¿Ok? Entonces, algo muy simple. En el tema 8.8, control jurisdiccional de la Constitución. Este tiene como mayor representante al derecho y, como dije, el Poder Judicial resuelve conforme a derecho y la Corte Suprema es quien tiene la atribución de decir lo que es ley, sería la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Son temas muy simples, pero no significa que no sean importantes. En el tema 8.8.1 tenemos los métodos de control de la constitucionalidad. Aquí hay un pequeño concepto que dice, son instrumentos con los cuales se busca mantener o en su caso defender el orden creado por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Pues es lo que he venido repitiendo, de eso se encarga el Poder Judicial, pero aquí tenemos unos métodos para que se